Estaban con sus familiares y en segundos desaparecieron de su lado. Hoy luchan desesperadamente por encontrarlos. Doña María Lidia. Buenas tardes. Buenas tardes, don Mayén y don Enrique. Se abre la sesión con ustedes tres. Muy buenas tardes a los tres. Buenas tardes, gracias. Seguramente usted en su casa ha escuchado o ha visto a través de las redes sociales el dramático llamado que hacen algunas personas buscando a algún familiar que está desaparecido o que se desconoce su paradero. Es tan frecuente en nuestro país que a veces dejamos de verlo. Nuestra periodista Paulina Alvarado ha preparado una nota que nos introduce en este tremendo tema. Un reconocido chef de Calama, de 27 años solamente, ya lleva casi 2 meses desaparecido. Un anciano de 85 años desapareció misteriosamente desde el aeropuerto de Pudahuel. El joven lleva meses desaparecido. Cuando vemos en los noticiarios o escuchamos que desapareció una persona, lo primero que pensamos es que es una realidad lejana. Sin embargo, esta es una situación que tienen que vivir cientos de chilenos y que nosotros nunca sabemos cuándo nos puede tocar. Las personas perdidas pueden ir desde niños hasta la tercera edad, incluyendo la conocida cuarta edad. La importancia en donde radica este tema es que, según informa Carabineros, desde el 2003 al 2018 hay 388.814 casos que actualmente están siendo investigados por Fiscalía en todo el país. Números que nos pueden parecer alarmantes, siendo los adolescentes la mayor cantidad de desaparecidos. ¿Pero qué pasa con los adultos mayores? Según estas mismas cifras, ellos abarcan un total de 20.054 desaparecidos. En muchos de esos casos no se supo más de ellos. Y es que por eso es tan importante tocar este tema para poder prevenir algún tipo de desgracia. Pero si usted tiene a su mamá, una abuela o cualquier familiar de la tercera edad y este se pierde, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Cuáles son los primeros pasos que usted debe seguir? Teniente, muchas gracias por conversar con nosotros. Sabemos que usted es experto en estos temas de gente desaparecida. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer cuando tenemos algún familiar desaparecido? En primer lugar, el objetivo de nosotros es erradicar un mito que está desafortunadamente bien asentado, que es que las personas piensan que tienen que esperar un plazo de 24 o 48 horas para hacer una denuncia por presunta desgracia. Eso es falso. En primera instancia, uno al momento de tener la sospecha de que algún familiar, algún amigo, alguna persona cercana le puede haber ocurrido alguna desgracia, puede concurrir de forma inmediata a cualquier unidad de Carabineros en todo Chile y efectuar una denuncia por presunta desgracia. De esta forma se activan lo que son las diligencias protocolares de 24 a 48 horas que activan todo lo que es el proceso de búsqueda que encabeza Carabineros en primera instancia, que son estas diligencias autónomas. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, un menor o quizás un adulto mayor, que es el tema que nosotros estamos tratando, ¿es el mismo trato? Así es, indudablemente, sean niños, niñas, adolescentes, adultos, jóvenes, adultos mayores, el proceso va a ser exactamente el mismo y a cada una de estas denuncias por presunta desgracia se le da la misma categoría y se le da la misma atención. Tenemos que recordar y ser enfáticos que desde los datos históricos que nosotros mantenemos desde el año 2003 se ha logrado la ubicación del 97% del total de los casos y de igual forma, específicamente el caso que ustedes apuntan ahora, cerca del 12% de los encargos que se realizan anualmente corresponden a adultos mayores. ¿Qué pasa principalmente en esta clase de grupo etario que consideramos de alto riesgo? Es que dadas las características psicológicas de algunos cuadros que ellos tienden a presentar debido a su edad, generan ciertas complicaciones, como es el caso del Alzheimer o la demencia senil, que en algunos casos tiende a generar una desorientación espaciotemporal respecto a dónde se encuentran estas personas. Por otra parte, también tenemos los casos de adultos mayores que cuentan con alguna dificultad para desplazarse o para caminar. Por lo tanto, se generan algunas situaciones que al momento de desaparecer, al momento de extraviarse, pueden sufrir alguna caída accidental y sufrir serias lesiones o dificultades que posteriormente terminan en escenarios mucho más desafortunados. Aparte de poner la denuncia correspondiente, ¿hay algo que los familiares puedan hacer en primera instancia? Correcto, hay varias instancias. En primer lugar, y lo que nosotros tenemos a recomendar siempre a las familias es que hay que mantener el autocuidado del núcleo familiar. Evitar la rutina, evitar el cansancio, pedir ayuda cuando es necesario y no esperar que llegue un momento de crisis para recién solicitar alguna clase de ayuda. Por otra parte, también tenemos los casos fundamentales en que se tiende a recomendar a las personas que cuando ya ocurren el tema del olvido, el tema de que hay ciertas lagunas mentales, dotar a los abuelitos de una medalla o alguna identificación o alguna pulsera en la cual diga el número de teléfono o la identificación básica de esta persona, a objeto de que al momento de que se encuentre deambulando por la calle sea fácilmente identificable y reconocible por la comunidad, de igual forma por Carabineros. Bueno, un tremendo tema. La cantidad es espantosa.
388.814 personas desde el año 2003 hasta la fecha. Entre esas personas, el 12%, decía el teniente de Carabineros, corresponde a adultos mayores. Y ese es el caso de ustedes, de ambas familias. ¿Cómo fue su historia, doña María? Bueno, nosotros fuimos de vacaciones a Perú en Semana Santa. Yo tengo más de 20 años acá en Chile. Mi papá iba a cumplir casi 8 años acá, porque mi mamá falleció. Sus 3 hijas estamos aquí en Chile. Y entonces decidimos que el papá se tenía que quedar acá con nosotros, porque somos sus hijas y tenemos que cuidarlo. ¿Qué edad tenía su papá? 85 años. Y nos fuimos de vacaciones, todo, pero resulta que el pasaje mío y de mi esposo ya estaba comprado. Y después mi hermana mayor me dice que mi papá quería viajar a Perú. Y entonces yo le digo a mi esposo para ir juntos, los 3, y me dijo, no, me dijo, que yo te quería dar una sorpresa porque queríamos que viajáramos los 2. Habíamos cumplido 25 años de casados. Y yo le dije que mi papá quiere viajar. Entonces me dice, ya vamos mañana a ver si encontramos en el mismo vuelo para viajar, aunque sea en otro asiento, pero viajamos los 3 juntos. Y había pasaje de ida, pero de regreso mi papá se venía primero. Entonces yo agarré y le dije que no, que mi papá no viajaba porque mi papá no sabía desenvolverse en esas cosas. Y le dije a la señorita que no viajaba. Entonces ella me decía, pero si usted le explica eso, usted sabe con tal de vender los pasajes. Ella estaba ahí conmigo que para comprar los pasajes, y entonces yo le dije que no, que mi papá no sabía desenvolverse. Y todavía con estas palabras le dije, mi papá cero a la izquierda para estas cosas, le dije. ¿Pero tenía él algún problema de meses? Mire, antes de viajar mi papá se fue a ponerse la vacuna de la influenza que se ponen los adultos mayores. Él iba solo, iba a recoger su leche solo. Él se caminaba todo lo que era Grecia, todo lo que era las parcelas. Caminaba, mucho le gustaba caminar. Y nunca vi a la minera decir, su papá está perdido, ¿me entiende? Casi 8 años. ¿Por qué tenía miedo entonces de que viajara solo si se desenvolvía tan bien solo por Santiago? ¿Cómo? ¿Por qué tenía miedo de ese mi papá? Pero del aeropuerto hacia mi casa no. Ya. ¿Usted entendía o aceptaba que el sector conocido él podía moverse con tranquilidad? Él podía moverse con tranquilidad, llegaba a la casa a su hora, por la hora de comer. Él, después del mediodía, ya estaba en la casa y él almorzaba a su hora, como es de todos de la tercera edad que tienen su hora para comer. Era muy estricto en eso. Pero como decir del aeropuerto a mi casa, no. ¿Ya? Entonces yo por eso le dije a la señorita que mi papá no viajaba. Y después ella le explica a mi esposo de que había un servicio, no da de cuenta que va con usted, sino que va con una persona que lo va a dirigir igual que ustedes. Lo va a llevar, me dijo, lo pasa por Policía Internacional. Cuando llegan del avión me dice, ellos lo están esperando ahí afuera. Y ella pidió una silla de ruedas. Entonces lo llevan en silla de ruedas a su papá porque mi papá tenía una pequeña astrosis en una rodilla. Y me dijo, vamos a pedir la silla de ruedas para que lo trasladen a su papá, que él no puede caminar muchos tramos, me dijo la señorita. Ya, yo no lo vi ni inconveniente, me dijo, pero él va a venir siempre con un asistente. Él lo va a orientar todo lo que tiene que hacer y se lo entregan a sus familiares. Se lo repetí 1000 veces a la señorita. ¿Usted está segura que ese servicio es así? ¿Y entregan a sus familiares? Sí, me dijo. Se lo repetí varias veces, señorita. ¿Usted está segura que lo van a entregar a mi papá, a los familiares? Sí, me dice, no se preocupe, ellos le entregan a sus familiares. Ya, entonces yo dije, qué bien, entonces podemos viajar los 3 y de regreso mi papá va a venir con un asistente. Le tomé foto cuando yo viajé, que mi papá venía en la silla de ruedas, y le mandé a mis hermanas que mi papá iba así. Y yo me quedé más atrás cuando nosotros nos fuimos con mi esposo para ver cómo era el servicio. Ya el caballero lo llevó, todo, lo dirigió, todo, lo dejó. ¿Eso ocurrió en Perú? No, eso ocurrió cuando nosotros viajamos, porque le hicieron a la ida y a la venida también le hicieron el servicio. Entonces, yo, para saber cómo era el servicio, me quedé más atrás con mi esposo para ver cómo... Para mirar. Para mirar, para ver si había algo, a mi papá no le gustaba algo y tomar más precaución, ¿no? Y no, para que el caballero normal todo fue, lo dejó allá. Cuando nosotros llegamos, mi papá ya estaba sentadito adelante y nosotros íbamos más atrás. Fuimos, pasamos unas bonitas vacaciones, las procesiones, que siempre nosotros somos católicos, nos encanta. Entonces pasamos unas bonitas vacaciones. Al regreso igual le dije, papá, el caballero te va a dirigir dónde vas a ir y vas a ir tú primero y después vamos a ir nosotros. Ya, hijita, amigo. No, le di su besito, todo. Después regresamos de nuevo allá en Perú y le dije al caballero cómo había trasladado a mi papá.
Y me dijo, deme el nombre. Y yo le doy el nombre a mi papá y me dice, no se preocupe, ya está sentadito en el avión. Entonces llamamos por WhatsApp a mi hija y le dijimos, Samita, ya tu abuelito está en el avión, así que ustedes estén alerta ya cuando llega. Acá en Santiago estaba mi hermana, mi hija y mi vecino, que es el taxista, que lo iba a recoger. Y ya estábamos llamando porque ya era la hora como decir que él ya estaba acá en Chile. Y resulta que mi hija me dice, mamá, dice que todavía no va a salir mi papá a mí porque hay un problema con las maletas. Se extraviaron las maletas. No salía. Entonces mi papá venía con la asistente y mi papá cada rato se paraba de la silla porque ya estaba impaciente ya. Obvio, como No cualquier entendía niño mucho rato. de la tercera. Venimos, le digo, viajando desde las 6:30 de la mañana, que salimos de allá donde estábamos, hasta Lima, al aeropuerto. Mi papá sentado en silla de ruedas, acá de nuevo en silla de ruedas, y lo tenía ahí sentado en silla de ruedas. Obvio que se va a enojar y se va... Y yo, cuando llegué recién a Perú, en la casa que me quedé, mi prima tenía una credencial. Entonces, como mi papá se regresaba solo, entonces yo dije, a mi prima le dije, ¿cómo hago esto para ponerle al papá a mí? Le digo, cuando él regrese. Ella me dio los datos, todo, le compré y le hice una credencial. Mi papá tenía una credencial acá. Y yo le digo al asistente, si lo vio impaciente, mi papá, todo el mundo tiene celular. Llama a sus familiares, la maleta está perdida, su papá está impaciente, voy y se lo dejo. O por lo menos dirigirlo, porque mi papá sale por otra salida, ni siquiera sale por la salida donde estaba mi hermana y mi hija. Mi papá sale por la salida 2 y estaban por la salida 4. Y eso que mi hermana se desplazó, porque mi papá se demoraba mucho en salir. Ella se desplaza a la salida 2 y una señorita de ahí de la seguridad le dice, ¿usted qué hace acá? Estoy esperando, de repente sale por acá mi papá. No, le dijo, usted está perdiendo tiempo. Nadie sale por acá. Y mi papá sale por esa salida. ¿Y cómo sabe usted que sale? ¿Ah? ¿Cómo supo usted que salió por esa salida? Porque vi las cámaras del aeropuerto. Y me dicen que hay imágenes acá. Esas me las dieron, esas imágenes me las dieron los taxistas, porque las imágenes del aeropuerto no salen, me dijo, que no me la entregaban. Ahí está mi papá. ¿El que va caminando Sí, ahí? el de que va atrás. Sí. Él es. El caballero que Sí. se ve, el único. Ahí quedó solo. Ahí. Sí, ahí, él. Va sin su maleta. Va sin maleta. Él venía, no traía maleta de mano. Él solamente traía su credencial y sus documentos y el pasaje que tenía. Tampoco lleva la credencial, aparentemente, sí, ¿no? Tiene. ¿Sí? Ahí ¿La tiene, lleva? adelante. La lleva. Con la... Sí, tiene su credencial. Mire, ahí se dirige al caballero que está con chaleco fosforescente y le pregunta algo a mi papá. Qué angustia. Y estas son serían los últimos momentos en que su papá queda registrado en alguna parte. Sí, que pero tenemos... él lo dirige y de repente mi papá preguntaría cómo se iría a su casa y entonces le diría que ahí están los buses donde él tiene que dirigirse. Entonces él se dirige... ¿Esto ocurrió cuándo? El 2 de abril del 2018. Hace 1 año y medio. Año y medio tiene. Allá va. Y ahí lo perdimos nosotros, de vista. Ya no o sea, hay cámaras donde dentro puerto y pregunté a la fiscal si habían visto, no sé, pues. Si habrían ¿Usted visto. hizo la denuncia? Sí, nosotros cuando llegamos nomás, porque ya estamos... Yo estuve desesperada cuando me dijeron que las maletas estaban perdidas y yo no sabía cómo llegar acá. Porque yo sé que mi papá es impaciente, pues toda persona de tercera edad se impacienta. Todos lo somos, lo que pasa es que él además tenía esas otras dificultades. Y doña Mayén y don Enrique tienen una historia muy similar, parece, ¿no? Bueno, gracias por darnos la oportunidad de estar acá. Mi madre se extravía el 10 de marzo del 2017 en un centro de medicina alternativa, a la cual le habíamos llevado un par de veces antes por un tratamiento alternativo para lo que era el principio de Alzheimer que le estaba ocurriendo a ella. ¿Qué edad tiene ella? 70 años. 70 años. Pero estaba con inicios de Alzheimer, Sí, no estaba... eso fue en marzo, más o menos en noviembre. A ella se le hizo un chequeo completo en el cual físicamente estaba muy bien. Sin embargo, el chequeo del médico que la atendieron
el neurólogo determina que podía presentar un principio de Alzheimer o principio de demencia senil. ¿Y qué fue lo que pasó ese día? Bueno, ella se dirige con 2 hermanas y con mi pareja y mi hija a este centro médico. Y mientras terminan la consulta, le piden que salga para darle la instrucción a la hermana. La otra hermana va al baño y mi hija estaba con mi esposo en el auto. Y ahí, en ese intertanto, es que se la dejan paradita en un sector dentro del centro médico. Sí, pero estaba sin llave el centro médico, entonces sale. Cuando la otra hermana ¿Daba va la al baño. calle el centro? Eran unos... Esto en Curacaví, ¿Ya? cerca de... Bueno, no era una avenida principal, eran como unos pasajes. Y ahí sale, y desde ahí que se le pierde la vista, salvo por después los registros audiovisuales que hay. ¿También hay registro? También hay registro. Veamos esos registros, a ver si ayudan. Este ya debe ser como el 3er registro, cuando ya se había determinado y que caminó hacia otro lugar. Caminó hacia el poniente. Sí, este es un restaurante. ¿Esa es ella? Sí. En esta ya se ve un poco más desorientada. De hecho, en ese mismo registro hay en otra parte que se ve conversando con otras personas. ¿Cómo consiguieron ustedes estos registros? A través de la buena voluntad de ciertos comerciantes locales que nos pasan sus registros. Ahí va. Sí. Camina en el lapso de entre 1 hora y media, 2 horas, camina 4,5 kilómetros. 4 kilómetros. ¿Está registrado esto a ratos así para que saquen la cuenta que son 4 kilómetros y tal? Sí. Lo que se hace es que después de que se determina este seguimiento, se hizo con apoyo de profesionales de búsqueda, como la autonomía que tenía, dado la altura y el avance. Y ahí se determinó lo que caminó en ese lapso. Lo que sucede es que eso es como el último registro, hay otro registro más, y había otra cámara que es la de una autopista cercana, pero ese registro nunca se entregó. Entonces, ahí es como el último registro. ¿Y ustedes también hicieron denuncia? Sí. Sí, bueno, ahí también hay otro inconveniente, porque como bien dijeron en la nota, el mito de las 48 horas no es solamente para la gente, también es para muchos funcionarios, ya sea de PDI o carabineros, en que ellos mismos le dicen a la familia que ellos busquen primero y que no coloquen la denuncia porque es un trámite muy engorroso, que cuesta mucho trabajo, que traten de buscarla primero por sus medios y que después, si a la persona no se le encuentra, ahí recién se haga la denuncia. Funcionarios que seguramente, que con toda claridad, tienen una muy mala información. O sea, la información oficial es que hoy no se necesita esperar ni 24 ni 48 horas, que la denuncia puede hacerse en forma inmediata. Y es más, todos los avances nuevos que hay sobre el tema, sobre investigaciones sobre el tema, se dice que mientras antes hay más posibilidades, más probabilidades de encontrar a la persona. Eso es lo que... No hay que dudar, hay que ir rápidamente recordando o tratando de recuperar información de cómo iba vestida, de señales que puedan ayudar a identificar a la persona. Todo eso es sumamente importante otorgarlo y dejarlo en la denuncia que se haga, en la respectiva denuncia. Sí, de hecho, dado de que se produjo esa situación, después finalmente a nosotros nos reciben la denuncia, pero no sé si para mala suerte de nosotros, esto era día viernes. Y al final la denuncia la reciben, no sé, a la 1 de la mañana del día sábado. Nosotros la seguimos buscando, se hizo un rastreo, esto se va a Fiscalía y de Fiscalía se emite una orden de investigar que son 7 días después. En ese intertanto, nosotros al 4.º día ya teníamos establecida toda la ruta y todas las pruebas y todos los testigos. O sea, ustedes habían avanzado por sus propios medios en la investigación. Prácticamente hicimos todo el trabajo que se debería haber hecho en las primeras 48 horas. Exacto. Pero topamos ahí y, bueno, han habido avistamientos posteriormente, pero ninguno comprobable. Porque además en estas situaciones suelen ocurrir datos falsos también. Sí. También hemos tenido datos falsos que han sido descartados. Hemos tenido datos falsos, pero hay otros datos que en el fondo no podemos decir en estos momentos si eran falsos o no. Porque en otros datos, por ejemplo, cuando se le vio en tal parte, se encuentra a esa persona que es de similares características, que no es. Pero hay otros datos que no hemos podido. Partamos por las características. Sí. Doña María, su papá, ¿cuánto medía más o menos? Bueno, vimos en la imagen más o menos la contextura. ¿Cuánto medía? ¿Pelito blanco? ¿Estaba peladito? Sí. ¿Cómo estaba? Casi mi compostura tenía mi papá. Ya. Bueno, ya por su edad un poquito que se inclinaba, pero era así de compostura media.
Con textura media. Sí. Ahí está. Ahí está. ¿Y cómo andaba vestido ese día? Era bien delgadito. ¿Y cómo estaba vestido ese día? Ese día mi papá venía con un pantalón gris, una camisa blanca y un polerón gris, como en la mañana uno salía. Ahí está. Así estaba. Ahí está tal cual. Ahora, si podemos pedir al director que retroceda la imagen. Ahí está. Así embarcó él. Sí, solamente que la camisa era blanca. Blanca, cuando él regresó. Pero así se fue, cuando estaba en la silla de ruedas. Perfecto. ¿Y el nombre de su papá? Fermín Delgado Pinto. Don Fermín Delgado Pinto. Delgado Pinto. Y está perdido en Pudahuel. Ahí se nos en el aeropuerto de Pudahuel. El rastro. ¿Y su mamá? Mi mamá mide 1,55 m, de contextura media. Diríamos que yo soy más morena, ella es más blanca. Pelo negro, pocas canas en ese tiempo. Demuestra mucho menos edad. De hecho, eso fue también uno de los problemas que hubo, que nosotros hablábamos de una señora de 70 años y todos como que se imaginaban una abuelita, una persona que a lo mejor... Claro, pelo blanco. Sí, después se ve en las imágenes de que como sale caminando, lo más bien no se había asociado que era la misma persona. Entonces, pues, cuando ya sacamos los primeros afiches, es que salieron más testimonios. Y cuando ya se ve la primera grabación que nos pasan estos comerciales. ¿Y cómo andaba vestida con los colores? Porque la imagen se ve bastante borrosa. Iba con chala, con blue jeans y una camisa como de cuadro. No, calipso. Calipso. Sí. ¿Y un chaleco tenía encima o no? ¿O es la camisa? No, solamente una blusa. Era verano, todavía era temporada de verano, primavera. Todos como terminando... Había sol, no había mucho sol, así que andamos bien descubiertos. Como nosotros tenemos el deber de educar, no solamente dar una solución al caso de ustedes, sino que también a mucha gente que nos ve, y de prevenir. Ojalá pudiéramos prevenir esto. Camina en el lapso de entre 1 hora y media, 2 horas, camina 4,5 kilómetros. 4 kilómetros. ¿Está registrado esto a ratos así para que saquen la cuenta que son 4 kilómetros y tal? Sí. Lo que se hace es que después de que se termina este seguimiento, se hizo con apoyo de profesionales de búsqueda, como la autonomía que tenía, dado la altura y el avance. Y ahí se determinó lo que caminó en ese lapso. Lo que sucede es que eso es como el último registro, hay otro registro más, y había otra cámara que es la de una autopista cercana, pero ese registro nunca se entregó. Entonces, ahí es como el último registro audiovisual. ¿Y ustedes también hicieron denuncia? Sí, bueno, ahí también hay otro inconveniente, porque como bien dijeron en la nota, el mito de las 48 horas no es solamente para la gente, también es para muchos funcionarios, ya sea de PDI o carabineros, en que ellos mismos le dicen a las familias que ellos busquen primero y que no coloquen la denuncia porque es un trámite muy engorroso, que cuesta mucho trabajo, que traten de buscarla primero por sus medios y que después, si a la persona no se le encuentra, ahí recién se haga la denuncia. Funcionarios que seguramente, que con toda claridad, tienen una muy mala información. O sea, la información oficial es que hoy no se necesita esperar ni 24 ni 48 horas, que la denuncia puede hacerse en forma inmediata. Y es más, todos los avances nuevos que hay sobre el tema, sobre investigaciones sobre el tema, se dice que mientras antes hay más posibilidades, más probabilidades de encontrar a la persona. Eso es lo que... No hay que dudar, hay que ir rápidamente recordando o tratando de recuperar información de cómo iba vestida, de señales que puedan ayudar a identificar a la persona. Todo eso es sumamente importante otorgarlo y dejarlo en la denuncia que se haga, en la respectiva denuncia. Sí, de hecho, dado de que se produjo esa situación, después finalmente a nosotros nos reciben la denuncia, pero no sé si para mala suerte de nosotros, esto era día viernes. Y al final la denuncia la reciben, no sé, a la 1 de la mañana del día sábado. Nosotros la seguimos buscando, se hizo un rastreo, esto se va a Fiscalía y de Fiscalía se emite una orden de investigar que son 7 días después.
En ese intertanto, nosotros al cuarto día ya teníamos establecida toda la ruta y todas las pruebas y todos los testigos. O sea, ustedes habían avanzado por sus propios medios en la investigación. Prácticamente hicimos todo el trabajo que se debería haber hecho en las primeras 48 horas. Exacto. Pero topamos ahí y, bueno, han habido avistamientos posteriormente, pero ninguno comprobable. Porque además en estas situaciones suelen ocurrir datos falsos también. Sí. También hemos tenido datos falsos que han sido descartados. Hemos tenido datos falsos, pero hay otros datos que en el fondo no podemos decir en estos momentos si eran falsos o no. Porque en otros datos, por ejemplo, cuando se le vio en tal parte, se encuentra a esa persona que es de similares características, que no es. Pero hay otros datos que no hemos podido. Partamos por las características. Sí. Doña María, su papá, ¿cuánto medía más o menos? Bueno, vimos en la imagen más o menos la contextura. ¿Cuánto medía? ¿Pelito blanco? ¿Estaba peladito? Sí. ¿Cómo estaba? Casi mi compostura tenía mi papá. Ya. Bueno, ya por su edad un poquito que se inclinaba, pero era así de compostura media. Contextura media. Sí. Ahí está. Ahí está. ¿Y cómo andaba vestido ese día? Era bien delgadito. ¿Y cómo estaba vestido ese día? Ese día mi papá venía con un pantalón gris, una camisa blanca y un polerón gris, como en la mañana uno salía. Ahí está. Así estaba. Ahí está tal cual. Ahora, si podemos pedir al director que retroceda la imagen. Ahí está. Así embarcó él. Sí, solamente que la camisa era blanca. Blanca, cuando él regresó. Pero así se fue, cuando estaba en la silla de ruedas. Perfecto. ¿Y el nombre de su papá? Fermín Delgado Pinto. Don Fermín Delgado Pinto. Delgado Pinto. Y está perdido en Pudahuel. Ahí se nos en el aeropuerto de Pudahuel. El rastro. ¿Y su mamá? Mi mamá mide 1,55 m de contextura media. Diríamos que yo soy más morena, ella es más blanca. Pelo negro, pocas canas en ese tiempo. Demuestra mucho menos edad. De hecho, eso fue también uno de los problemas que hubo, que nosotros hablábamos de una señora de 70 años y todos como que se imaginaban una abuelita, una persona que a lo mejor... Claro, pelo blanco. Sí, después se ve en las imágenes de que como sale caminando, lo más bien no se había asociado que era la misma persona. Entonces, pues, cuando ya sacamos los primeros afiches, es que salieron más testimonios. Y cuando ya se ve la primera grabación que nos pasan estos comerciantes. ¿Y cómo andaba vestida con los colores? Porque la imagen se ve bastante borrosa. Iba con chala, con blue jeans y una camisa como de cuadro. No, calipso. Calipso. Sí. ¿Y un chaleco tenía encima o no? ¿O es la camisa? No, solamente una blusa. Todavía era temporada de verano, primavera. Todo como terminando. Había sol, había mucho sol, así que andamos bien descubiertos. Como nosotros tenemos el deber de educar, no solamente de dar una solución al caso de ustedes, sino que también a mucha gente que nos ve, y de prevenir. Ojalá pudiéramos prevenir estos hechos, porque obviamente son sumamente dolorosos. Yo entiendo que revivir esta situación para ambos, para las dos familias, es difícil y cuesta, pero estamos en un medio de comunicación, en un canal público, en un programa que tiene una atención muy amplia en nuestra población y que eso nos permite hacer un llamado a ustedes en su casa. Ayúdenos a poner más ojos, a mirar al lado, a acercarse cuando vean a un adulto mayor que se encuentre desorientado, ponerlo en contacto, ayudarlo a ponerlo en contacto con alguna autoridad, con una policía, con un centro de atención, llevarlo a alguna parte donde esté sobre resguardo, preguntarle o ver entre sus cosas si hay alguien a quien contactar, a quien hablar, porque esa rapidez con la que vivimos, esa premura que tenemos cuando avanzamos por las calles o por los lugares que visitamos, a veces nos enciega, nos enceguece, no nos hace ver a las personas que están al lado. Vimos en las imágenes que es angustiante ver cómo su papá cruza el aeropuerto de Santiago, conversa con un par de personas. Algo muy similar ocurría con su mamá. Caminaba apresuradamente, cruzando sin rumbo y sin destino lugares que no tendría por qué haber estado. También dice usted que hay imágenes
que no las vimos, donde conversa con otras personas. Me dice cómo nadie reparó, cómo nadie se dio cuenta, cómo nadie la detuvo. Duele, yo sé que es doloroso y es complejo, pero confío plenamente, les agradezco infinitamente que la confianza que hayan tenido en depositar esta búsqueda en nuestras manos. Sabemos que ambos están en manos también de la investigación pertinente por parte de los tribunales y la policía, pero nosotros, humildemente, queremos hacer un llamado a los chilenos que están en sus casas. Una de las situaciones ocurrió aquí en Santiago, en la comuna de Pudahuel, y la otra en Curacaví. Si usted conoce, tiene algún antecedente válido, por favor sea respetuoso, un antecedente fidedigno, comuníquese a los teléfonos que van a estar en pantalla, y queremos terminar este momento que es el que viven muchísimas familias en nuestro país con las imágenes de ambos. Ponga mucha atención, porque quizás usted, que nos está viendo, nos puede dar una solución. Muchas gracias a ustedes. Gracias a usted. Muchas gracias. Tal como acabamos de revisar en Carmen Gloria a tu servicio, queremos ayudar a estas dos mujeres a encontrar a sus padres extraviados. Recordemos que Norma González Ruiz se extravió en Curacaví en marzo del 2017 cuando tenía 71 años. Norma sufría de principio de Alzheimer. Sus características físicas son las siguientes: tez blanca, ojos café, con textura media, pelo negro con algunas canas y una estatura de 1,55 m. Al parecer fue vista por última vez en la Quinta Región. Por otro lado, Fermín Delgado Pinto se extravió en el aeropuerto de Santiago en abril del 2018, cuando tenía 85 años. Sus características físicas son las siguientes: tez morena, ojos café, con textura media, pelo de color gris y 1,60 m de altura. Dicen haberlo visto por última vez en la comuna de Pudahuel. Si usted tiene cualquier tipo de información de alguna de estas personas, por favor no dude en comunicarse con nosotros al 2270777692 o escríbanos un correo electrónico a carmengloria@tvn.cl. Es que no hayan recordado la vida pasada que tuvieron y que sus últimos recuerdos conscientes sean una vida rodeada de cariño, de cuidado. Ojalá confiemos. Gracias por haberme. Nadie está ajeno a un extravío. Puede ser un niño, puede ser de 5 años hasta uno de 80 años. Porque a veces nos sentimos que estamos muy solos. Las familias estamos solas. Si ustedes nos ayudan a difundir, a que tengamos una ley de extraviados. Por eso que entre distintas familias nos estamos sumando para trabajar en un proyecto de ley extraviados. Que nos llamen a los teléfonos o ahí mismo llamar a Carabineros.